Bienvenido a Fuera de Micrófono, Sergio Saúca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación. Nada, es un placer tenerte aquí con nosotros. No, al revés, yo encantado. Y como tu trayectoria es tan larga, pues iremos pasando por algunas etapas distintas. Pero sí lo que más me llama la atención es que en alguna entrevista, preparando yo hablabas de que tenías claro que querías ser periodista deportivo, porque claro, Sí. Periodista más genérico, pero tú ya tenías muy clara tu vocación, ¿o cómo fue eso? En realidad, a mí lo que me gustaba era el deporte. Gustaba era el deporte. Y bueno, pues como todos los críos, supongo, pues lo que me hubiera gustado es ser deportista. Pero bueno, el físico realmente no me dio para eso. Y entonces me gustaba tanto que yo quería encontrar alguna manera de estar cerca del deporte, vivir las emociones, las experiencias del deporte. Y realmente, pues, no sabía si hacer INEF o hacer periodismo. Y luego, fíjate lo que es la vida, que empecé arquitectura. Porque, bueno, pues se me daban bien las matemáticas y el dibujo y tal, pero bueno, estuve allí poco tiempo, estuve 1 año y pico, y ya hice periodismo te matriculaste en la pero en la tenía facultad. claro, o sea, que digamos que yo estoy en periodismo no por una cuestión de la propia profesión, sino del deporte. Y luego, pues bueno, pues Sí, compaginar. ¿Qué te iba a decir? Tus primeros trabajos fueron en Radio España. Sí. Creo en el 83, ¿puede ser? Sí, empecé pues compaginando la carrera. Estabas estudiando entonces, claro. Sí, claro, estaba haciendo segundo de carrera. Y entonces pues pude empezar a colaborar en Radio España de Madrid, una emisora a la que tengo mucho cariño, que en su momento era una emisora muy potente aquí en Madrid, una emisora local que luego el grupo de Onda Cero lo compró, pero tenía mucha tradición, ¿no? Y ellos tenían bastante peso en la información deportiva. Había gente muy buena ahí. ¿Quién estaba? ¿Andrés de Sendra? Estaba Andrés de Sendra, de jefe de deportes. Fernando, estaba Enrique Martín, que en paz hombre, descanse, que fue luego director de comunicación del Real Madrid. Claro, se nos acaba de ir ahora hace unas semanas. ¿Y trabajaste con ellos entonces? ¿O cómo? Sí, claro. Yo empecé allí, pues bueno, pues cortando teletipos, Javier. Oyendo por un café, que se dice, ¿no? Claro, lo que te decían, y yo lo hacía, ¿no? Y lo típico, pues empezaba allí, cogía las llamadas, porque Enrique Martín tenía un programa de llamadas, que la gente participaba y tal, ¿no? Y bueno, pues lo típico. Y entonces ya, pues no sé si fue en unas navidades o en un verano o algo así, pues falta gente y me dijeron, oye, que tienes que irte a hacer un partido de Matinal Deportiva Madrileña, que era un programa que se hacía por las mañanas, los domingos, y que cubría todos los partidos del grupo séptimo de tercera división, que eran los equipos madrileños. Claro, imagino que fue en de la tercera división. O los equipos de las pero fíjate, entonces grandes, ¿no? Estaba el Getafe, que ahora ya ha subido mucho, pero el Estadio de las Margaritas, el antiguo, Getafe, Fuenlabrada, estaba también la Gimnástica Segoviana, estaba lo que era el Plus Ultra, que era el filial del Real Madrid, que no se llamaba Castilla entonces, se llama Plus Ultra y competía allí. Pues estaba el Alcalá, estaba el Parla, estaba... Bueno, pues todos eso. Y entonces ahí se hacía una especie de carrusel con los partidos de todos estos equipos del grupo séptimo de tercera división, que era pues todo Madrid, toda la provincia de Madrid. Y entonces ya, pues bueno, pues ahí empecé ya a hacer alguna conexión en directo y luego pues lo típico. Bueno, una buena escuela, sobre todo te curte. Muy buena, bueno. Porque la radio además es inmediatez, tienes que estar... Totalmente. Y además me acuerdo ya que cuando a lo mejor te mandaban a hacer un partido, entre comillas, ya con un poco más de peso, ya llevabas un equipo tal, claro, tenías que buscarte la vida allí, conectar los cables... Claro, con la mochila, con una bolsa, y entonces había que conectar los cables, que eran 2 cables de cobre, conectarlos al equipo y ponerte con el control central en contacto, con tus cascos, en fin, bueno, ya la cosa empezaba a tener... Y bueno, pues así empecé todo. Y en el 87 te enteras que hay unas pruebas en Televisión Española para Teledeporte, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que pasó es que en la radio, digamos que fui cogiendo más espacio, ¿no? Y entonces coincidió que entonces se estrenó en Radio España un programa deportivo nocturno, que nunca había habido en esa emisora, ¿no? Era la época de José María García. Y entonces tuvieron la idea de hacer un programa que se llamaba El Topo Deportivo, que era de 11:30 a 12, justo media hora antes de García. ¿Quién lo hacía? Lo hacía JJ Santos. Eso fue cuando, a los comienzos de JJ. JJ también, claro.
Enrique Martín y Andrés de Sendra, digamos, eran los jefes, y JJ era un poco ya la persona emergente allí, ¿no? Y entonces J, cuando empecé el programa, me dijo, oye, quiero contar contigo, quiero que estés conmigo en el programa y que seas un poco tal, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, ¿no? Y ya, además de lo del topo deportivo, empecé a viajar un poco con el Real Madrid y con el Atlético cuando jugaban fuera de casa para hacer vestuarios y a pie de campo, ¿no? Y ahí empecé a tener relación pues con otros compañeros de otros medios. Pedro González, que en paz descanse, que estaba en Radio Nacional, que hacía el ciclismo. Sí, hacía el ciclismo asturiano. Exacto, un gran tipo además. Sí. Y entonces, pues bueno, en ese momento, estamos hablando de la primavera del 87 más o menos, 86, o finales del 86 debía ser. En ese momento en Televisión Española estaban también pues con necesidades de gente para hacer cosas de deportes y querían hacer un espacio resumen de la información deportiva al final de lo que entonces era el Telediario 3, que había un telediario por la noche, que hacía, por cierto, Rosa María Mateo, y que empezaba en torno a las 12 y pico. Y luego hacer pues un programa resumen de todo lo que había pasado en el día. Y entonces pues necesitaban gente, ¿no? Y bueno, pues alguien de la radio o de la tele debió hablarles de mí a la gente que tomaba decisiones ahí. Supongo que incluso por lo que luego me han ido contando, debió ser más de uno, ¿no? Pero bueno. Y entonces, pues me llamaron. Me dijeron, oye, que estamos buscando gente y tal, vamos a hacer unas pruebas y esto. Y entonces nos hicieron una primera prueba que yo creo que éramos 8 o 10, no me acuerdo ahora bien. Una segunda prueba que éramos unos pocos menos, y ya una última prueba. Claro, todo esto... ¿Y en qué consistían esas pruebas? Pues mira, era... ¿Delante de una cámara contar una noticia? ¿O? Primero, tú tenías que contar una noticia. La segunda prueba era una entrevista que, me acuerdo, no sé si era, joder, no me acuerdo si era Luis de Benito o quién era. Alguno de los pero que una persona ya consolidada en la tele que se ponía allí a hacerte una entrevista, a buscarte las cosquillas para ver cómo reaccionabas, ¿no? Y a lo mejor te hacía preguntas, pues yo qué sé, absurdas, o te preguntaban, bueno, nos han dicho que lo que entonces estaba absolutamente mal visto, que tú eres de un equipo y que eres un radical, entonces, claro, para ponerte un poco en apuros, ¿no? Y luego una tercera, que era simular que tú hacías una entrevista a otra persona. Entonces eran 3. Y bueno, pues ya al final, la última de todas, nos quedamos 4 personas. Vicente Entre Valles. ellos Vicente Valles. Vicente, sí. Somos muy amigos desde entonces, claro. Vicente, Joaquín Maroto, un chico que luego, bueno, sí, estuvo luego en el AS, ahora está en el AS, y Jesús Fraile, que, bueno, también está ahora en Televisión Española, hizo la Fórmula 1 en su momento y tal. Y así... ¿Y quién era el jefe de deportes en aquella etapa? ¿De quién dependíais? ¿O dependían pues informativos, claro? Como... es que era un poco complicado. Entonces, el organigrama de la tele siempre es complicado. Un poco, desde fuera es muy difícil de entender, desde dentro a veces también. Pero bueno, digamos que deportes está separado en 2 ramas. Una es el propio deportes, que son, digamos, las retransmisiones y los programas estrictamente deportivos. Y luego hay otra rama que es solamente para la información deportiva de los espacios informativos, que básicamente son los telediarios, aunque entonces era también este programa que te digo, que se llamaba Teledeporte, y bueno, pues otras cosas, informe semanal, tal, ¿no? Entonces, por un lado estaba el jefe de deportes, que yo creo que cuando entré yo era Fernando Ors, aunque quien tomaba realmente las decisiones era José Ángel de la Casa, que era un poco... Era el director de Estudio Estadio, por eso era un tal... Y luego en informativos, el jefe de deportes de informativos era Rafael Marichalar. Rafael Marichalar. Sí, otro... Y bueno, pues... Y has hablado de José Ángel, me imagino que, bueno, recientemente fallecido. Se ha hablado, bueno, en estos días, pues lógicamente los compañeros y tal han hablado mucho de él. Pero ¿tú qué recuerdos tienes de José Ángel? Porque... era un buen profesional, pero también era muy buena gente, ¿no? Da la sensación de que yo lo conocí también. Bueno, él era una persona, sobre todo, muy educada. Muy educada. Una persona muy discreta, muy educada, hablaba poco, pocas veces ha estado metido en líos, y mira que aquella casa no es fácil. Entonces él era, pues eso, una persona muy reservada, discreta. Bueno, yo creo que
un poco el reflejo de lo que veíamos en las retransmisiones, ¿no? Muchas veces los entrenadores dicen, los equipos de fútbol juegan no representando la personalidad de los jugadores, sino del entrenador, ¿no? Y yo creo que es verdad. Y un poco José Ángel, lo que se escuchaba en las retransmisiones era eso, una persona discreta, de pocas palabras, pero casi todas bien empleadas, que no se salía del guión y que, bueno, pues fue un poco la referencia de las retransmisiones. Yo creo que ha sido la persona más importante, junto con Matías Prats, padre, en las retransmisiones deportivas de la historia de los medios españoles. El que más partidos de la selección ha retransmitido, bueno, creo, ¿no? Partidos de bueno, la aparte selección, del famoso gol de Señor, de Juan Señor, ¿no? Bueno, yo creo que de todos, porque fueron además, es una época en la que no había otras cadenas, ¿no? Bueno, ya al final sí, ¿no? Con lo cual los derechos los tenías permanentemente tú. Televisión Española, es verdad que había menos partidos, pero todos los que había y todos los importantes los hacía él, ¿no? Has estado casi 30 años haciendo la información en los telediarios. En una casa, como dices tú, con muchos movimientos y tal, y muchos cambios, ¿no? de directivos, es un récord quizá, ¿no? O sea, ¿qué has hecho para conseguir sobrevivir? Pues supongo que dar poco la lata, porque en esa casa dar la lata no cuadra, ¿sabes? Yo creo que asumir un poco que tienes un papel que no hay que llamar mucho la atención y sobre todo, bueno, pues yo creo que no molestar. O sea, la palabra para definirlo sería no molestar. Sobre todo en un terreno como los telediarios, que, bueno, pues se mira todo con lupa, a nosotros los de deportes un poco menos, y a la gente, a los presentadores más. Pero bueno, yo creo que hubo un grupo de gente ahí que supimos entender que éramos parte de un equipo y que éramos un poco todos. Teníamos que tener la mentalidad, entre comillas, de gregarios. No creernos ninguno. Estoy hablando de, pues no sé, Jesús Álvarez, María Escario, que estuvimos allí muchísimos años. Y yo creo que, bueno, dentro de lo nuestro, pues, bueno, confiaban en nosotros, lo cual es una muestra de confianza muy importante. Pero se trataba, por lo menos en mi caso concreto, de tener claro que tú eras parte de un equipo y que tenías que adaptarte y no llamar mucho la atención. Pero la veteranía dicen que es un grado, pero en la tele la veteranía no sé yo si se lleva. Yo me estaba acordando ahora, mientras estabas hablando, pues de David Cantero, de Jesús Álvarez, por ejemplo, o de un buen amigo tuyo, ¿no? Me imagino que Pepe Ribagorda. Sí, hombre, Pepe, o sea, que, claro. digamos que son gente que ya tiene un bagaje, no sé, quizá las televisiones no saben aprovechar ese bagaje bueno, en España, ¿eh? O la en gente España. se cansa y dice, bueno, ya lleva mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué crees tú que, no sé, en Estados Unidos es verdad? Y en los países anglosajones... al revés, es un valor patrimonial. Están hasta los 80, vamos, claro, hasta los 90. Sí, es un valor patrimonial. Además, las empresas entienden que es un plus muy grande el que da a un medio de comunicación tener a alguien con peso, que la gente cuando le escuche diga... Sí. Cuidado que habla un maestro, ¿no? Claro, cuidado que habla alguien que lleva mucho tiempo en esto y eso ya es un valor añadido, ¿no? Claro. Pero bueno, pues estamos en el país que estamos y en el momento concreto que estamos, ¿no? Y bueno, ahora hay profesionales buenísimos también, ¿eh? O sea, pues no sé, Carlos Franganillo, por ejemplo, con el que coincidió también bastante tiempo, es un fenómeno, es un chaval majísimo. Vicente Bayer, lo mismo. Vicente. Has conocido a un montón de profesionales. Sí, hombre, claro, es que... Y sobre todo en aquella primera etapa donde era la televisión española era monopolio, digamos, y había unas audiencias de 18 millones. O de claro. Que era una cosa, ¿no? Yo los primeros informativos que hice fue con Pedro Piqueras, precisamente. Con Pedro Piqueras, que ahora acaba de jubilarse, muy buen amigo también. Muy buen amigo, ahí tenemos un grupo muy curioso, muy interesante, que por cierto ahora tenemos que volver a vernos, que quedamos de vez en cuando a cenar. Y es curioso porque es un poco casi la correa de transmisión de lo que ha sido la historia de los informativos, ¿no? Porque, claro, yo coincido con todos ellos y un poco soy el organizador y el que lleva el vino. Como a mí me encanta el vino, tráenos algún vino rico, tenemos ¿no? que hablar de tus aficiones. El Saucacorchos. Y entonces quedamos Pedro Piqueras
Vicente Vallés, Carlos Franganillo, Santi González, que es el director de informativos de Antena 3, que estuvo antes en la casa y es muy buen amigo también, y yo. Y entonces quedamos con cierta frecuencia a cenar o a comer y estamos un rato charlando, pasamos muy buen rato. Y ahora que Pedro se ha jubilado, el otro día en la presentación de su libro me dijo, dice, oye, ahora ya no me vais a llamar. Claro, digo, ahora con más motivo, Pedro, ahora lo vamos a poner... Tienes más tiempo libre. Claro. ¿Qué te iba a decir? Porque, claro, has hablado de la manera de hacer la información. En Televisión Española quizá incluso se llegó a presumir de que los que informaban no opinaban. O sea, tú dabas la noticia de la manera más aséptica, ¿no? Pero ahora estamos en una etapa en la que parece que es todo lo contrario, ¿no? La televisión pública quizá menos, pero en el periodismo deportivo prima mucho la opinión, la polémica, el espectáculo. O sea, ya no... Los programas de más audiencia son estos que generan un poco de ruido, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué reflexionarías tú de...? Bueno, a ver, en realidad los programas deportivos como tal... Tú nunca te significaste, por ejemplo, ¿no? No, bueno, en mi caso te prometo... Te pondrían la etiqueta, pero bueno, claro. Pues en la época de la Champions fue terrible. En Barcelona me querían matar, pero es que aquí también me querían matar. Allí porque decían, te lo prometo, ¿eh? Allí porque decían que era madridista y aquí porque decían que era del Barça. Pero incluso amigos míos. O sea, no. Entonces, vamos a ver, los programas deportivos hoy tienen una audiencia bastante baja. Los programas, no las retransmisiones, sino los programas, a pesar de todo el ruido que hay alrededor y tal, tienen poca audiencia, pero tienen bastante presencia en los medios. Entonces, tienen mucho mérito la gente que ha conseguido hacerse un hueco así, independientemente de que estemos de acuerdo o no en el método, ¿no? Pues el Chiringuito, por ejemplo, Pedrerol, pues... Oye, tiene un mérito extraordinario, porque a mí no me gusta, yo no lo veo, porque lo que esa pelea y tal no va conmigo, pero es mi carácter. Pero eso no quita que es un tipo que ha encontrado un sitio al sol sin tener en su origen los derechos de los partidos y haciendo un poco, entre comillas, magia, porque claro, bueno, pero realmente la audiencia que tienen es bastante residual, residual baja, salvo un día concreto te puede llegar a 800.000 tal, pero vamos, comparado con lo que tiene un partido de fútbol o con lo que tienen los telediarios y tal, baja. Pero en torno a eso se monta mucho lío. Tienen más audiencia en la radio. En la radio sí que los programas tienen, digamos, una correlación entre la importancia que tienen dentro de la cadena por la audiencia que en la televisión. Porque en la televisión lo que funciona son las retransmisiones. Eso sí, las retransmisiones de los partidos, eso... prácticamente todos los años está entre lo más visto. Desafortunadamente en España estamos intentando encontrar, como pasa en Estados Unidos, un punto de encuentro para que pueda verse en abierto el deporte, porque si no, es que es una pena. La Champions ahora tú ves el partido... Eso es otro tema que... Es que es una lástima, ¿ves? Dices, un partidazo, el Barça-Inter, el Madrid-Arsenal, que podían tener... y que en la época que nosotros lo dábamos en abierto tenían, yo qué sé, 10, 11, 7, 8 millones, y ahora tienen encodificado 1 millón, a veces ni llegan, y es una pena, y es que el propio producto se resiente, ¿no? Claro. Entonces, ¿Cómo encajabais cuando Televisión Española empezó a perder los derechos de las grandes competiciones? Entre otras cosas por temas económicos, la SEPI interviene, tal. Claro, sí. Pero pierdes la Liga, pierdes la Champions, pierdes la Fórmula 1. A los profesionales es como... es una orfandad, de alguna manera. Totalmente, es decir, si yo hago deporte, si no hay deportes, ¿qué hago? Son pequeñas puñaladas que nos daban, pero oye, pues... Había gente que se cambiaba. ¿A ti te hicieron alguna oferta para cambiarse a otra? Bueno, tuve alguna posibilidad de irme. Lo que pasa que a mí me sucedió una cosa, que en el momento en el que pude haberme ido, la tele todavía tenía casi todo. La tele tenía la Fórmula 1, tenía las motos, tenía la Champions, teníamos los mundiales, teníamos las Eurocopas. Claro, yo pensé, hombre, económicamente voy a salir beneficiado. Pero es que yo estoy haciendo lo que me gusta, lo que he querido hacer siempre. Me acuerdo que además era una época que yo estaba haciendo el telediario del fin de semana y cada vez que pasaba algo importante en el fin de semana, allí nos íbamos a hacer el telediario. Que Nadal jugaba la final de Roland Garros, pum, te ibas a París, ¿no? Que Dani Pedrosa o tal iba a ganar el Mundial, pum, ahí íbamos a Alemán, o íbamos a Mugello, a donde fuera. Que España jugaba la Eurocopa, pum, allí íbamos, ¿no? Entonces, claro, yo era feliz. Y lo que pasa es que, claro, luego las cosas se fueron complicando
porque al principio era básicamente la Liga lo que tenían las autonómicas, ¿no? Porque además, bueno, pues por otra serie de motivos les interesaba que desarrollarse a cada una de ellas teniendo los partidos de los equipos de cada comunidad autónoma, ¿no? Luego ya empezamos a perder los grandes acontecimientos. Claro. Es que Mundial el Mundial de Japón-Corea, el primero que no tuvimos el Sudáfrica, fue y claro, y tú vas ahí al Mundial sí. y vas a cubrir la información para el telediario, claro, ¿no? Claro. No puedes hacer... Exacto. Y eso que en concreto el Mundial de Sudáfrica... Se hizo algún programa especial, ¿no? Sí, hicimos una cobertura que fue un acierto rotundo de Luis Fernández, que era el presidente de la corporación, sí. y de Fran Llorente, que era el director de informativos entonces. Y ellos el planteamiento que se hicieron es, vamos a hacer una cobertura como si tuviéramos los derechos de los partidos, que es lo contrario de lo que solían hacer las teles. Las teles, cuando no tienen los derechos de algo, para mí equivocadamente, todas. Pero aquí en España dicen, esto no es nuestro, no le interesa a la gente. Para nada. Una cosa es que sea tuyo y otra que no le interese a la gente le interesa mucho. Y entonces ahí Fran y Luis fueron muy visionarios. Y dijeron, no, vamos a estar con la selección española. Nosotros le decíamos, ojo, que pueden ganar, ¿eh? Y que como ganen, claro, estábamos hablando de una selección que ya había sido campeona de la Eurocopa, que entusiasmaba y que aunque tú no tuvieras los derechos, es que todo el mundo estaba con ella. Entonces la apuesta fue muy importante. Tuvimos allí un estudio, bueno, que valía un dineral. Bueno, es que claro, esto la gente no lo sabe, pero un minuto de tener un unilateral para conectar en directo con Sudáfrica vale un dineral. Solo un minuto. Imagínate los telediarios, que llegamos a hacer bloques de 20 minutos cada telediario de deportes solo, ¿no? O sea, fue una inversión muy importante a nivel económico y a nivel estratégico. Y la verdad es que dio resultado. Yo es una de las cosas que en los muchos años que llevo en la tele más orgulloso me siento. Porque sin tener los derechos del Mundial, nuestros informativos eran los más vistos en deportes. Todos los programas especiales que se hicieron fueron los más vistos, los nuestros, no dando los partidos, porque aquí al llegar siendo campeones se hizo un programa muy enorme y tal. Y la percepción era que Televisión Española era la que estaba dando el Mundial. Entonces, el 29 de mayo del 2020 te comunican que dejar de hacer la información deportiva en los telediarios coincide con la pandemia. Sí. Hemos hablado un poco de que a los veteranos, si se les trata bien o mal, Televisión Española no despide muy bien a algunos compañeros, a gente que ha dado todo ahí, ¿no? Porque aquí en este mismo estudio estuvo Jesús Álvarez y me recordó cómo le había llegado por Burofax. En tu caso no sé si es parecido o te sientes algo dolido o te han tratado en ese momento. ¿Cómo te lo explicaron? ¿Cómo te vendieron el relevo? Pues muy sencillo. Entró de jefe de deportes Arsenio Cañada y entonces él dijo que al margen de ser jefe de deportes quería presentar el telediario un poco más importante, que era el telediario que estaba haciendo yo, el telediario de las 9 de la noche. Así de sencillo. Yo siempre he tenido muy claro una cosa, en la tele el que estés hoy no significa que vayas a estar el lunes que viene. Y lo he tenido claro toda mi vida. Cuando tú estás haciendo algo, lo estás haciendo temporalmente. Y cuando te pusieron a ti, quitaron antes a otro. Y cuando te quiten a ti, pondrán a otro. No sé, a mí no, vamos, para nada. Yo entendí que era una parte de... Vamos a ver, cuando los presentadores somos 5, 4, 8, en una plantilla de... Estoy hablando de presentadores de informativos, de tal, una plantilla de informativos que puede ser de miles de personas. Entonces, ya el hecho de que estés ahí, para mí es una suerte, un privilegio, un compromiso también, porque hay una parte muy importante de representar el trabajo que hace muchísima gente y que al final, si tú no lo haces bien o tú no das la talla, pues se nota. Pero luego, pues oye, pues igual, esto es una parte del juego. Entonces, ellos me explicaron, oye, mira, pasa esto y tal. Me ofrecieron varias posibilidades, queremos seguir contando contigo de otra manera y tal. Yo cuando pasó le dije, pues oye, contad con toda la experiencia que yo he tenido, si la necesitáis para algo, aquí tengo yo, he hecho unos estudios de audiencia que hemos hecho de cómo se comporta un poco la gente que ve los deportes en los informativos, porque yo, claro, llevaba 30 años
Y a mí siempre las audiencias me ha gustado mucho y lo que necesitéis y tal. Tienes aquí, me imagino, algunas imágenes, pero claro, yo te iba a preguntar Sí. tengo apuntado, y si no es así me lo corriges, 6 Juegos Olímpicos, Sí, mira, 4, hablando de Juegos Olímpicos, fíjate, 4 mundiales. Ah, mira, claro, ahí con estás. Rafa, Joder, Rafa parece ahí, 2000. bueno, sois unos chavales, ¿no? Claro, bueno, esto fue la primera medalla olímpica Ya, que ya. gana Rafa. Fue en los Juegos Joder, Olímpicos de foto, Pekín. ¿no? Es un... Sí, y aquí tengo otra muy graciosa con Rafa también, que es en los Juegos de Pekín. Ajá. Rafa es un chico muy especial, que bueno, pues ha marcado una época, obviamente, ¿no? Pero él, pues no sé, siempre estaba... Mira, aquí está, esta es muy graciosa. Ya verás. A ver, aquí, a ver. Mira, Ajá. mira, esta te va a gustar. Ah, sí, sí, que foto, joder, ¿eh? Yo no soy muy de fotos, pero claro, a medida que se ha ido... ¿Y esto es la Copa Davis o...? No, eso es los Juegos Olímpicos Juegos, también sí, sí, claro, de pues ahí Pekín. lleva la camiseta, claro, Por aquí, la lógica, ya, por aquí roja, detrás estaba el Estadio Olímpico y esto fue el día que gana la medalla de oro ahí en Pekín. La primera medalla olímpica ganó, lógicamente, porque él había estado has antes asistido a los triunfos de España. Y Sí. no solo, claro, porque en los Juegos Olímpicos ha habido de todo. Mira, pero ahí, estuviste en Barcelona también, Claro, supongo, mira, ¿no? mira, a propósito de Barcelona... ¿Tienes por aquí alguna del 92? Tengo una que es de las que más cariño le tengo. A ver si la encuentro. Está por aquí. Ya verás. Esta foto No tengo yo aquí la... Esta foto nos la hicieron justo antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Hizo un especial, una revista que se llamaba Teleprograma, Ajá. que tú te acordarás Sí, de sí, ella. me acuerdo, claro. Y entonces hizo un especial... Revista dedicada a la televisión. Exacto, era una revista muy chiquitita de formato, y entonces pues se hablaba solamente de la televisión, ¿no? Y entonces nos hicieron un reportaje a toda la gente que íbamos a hacer la cobertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Mira. ¿La tienes ahí? Sí, si no, la tampoco, tengo aquí. pero bueno. Mira, ¿ves? Ajá, Que esta la portada. era la portada de Joder. Está Teleprograma. Olga Biza, ¿no? Sí, está claro, Jesús pues, Álvarez. Jesús, Matías Prats, Ramón Trecet. Ahí estás tú, ¿no? Aquí estoy yo, el Pipiolo, que era el más joven, claro, María Escario y Elena Sánchez, que ha sido hasta hace poco la presidenta de la corporación. Sí, sí. Y sí, hombre. Yo no he sido mucho de fotos, pero bueno, estas casi siempre me las han recuperado mis hijos. Está curiosa, sí. Y ahora sí, hombre, esta es muy... Es decir, claro, ahora ya quizá no, porque hay muchas cadenas, pero entonces en aquellos primeros, en los años 80 o sea, a finales de los 80, me imagino que la popularidad, ir por la calle, serías un personaje público. Sí, claro, claro. Bueno, eso te paraban mucho, porque antes no había móviles, no te hacían tantas fotos, ¿no? Afortunadamente, porque ahora con los móviles... Todavía te paran. Oye, pues a mí me ha llamado la atención, ¿eh? Me ha llamado la atención porque han pasado años ya desde que he dejado de... Bueno, aunque ahora sigo en programas y tal, y hago mucha radio, pero digamos que estar en el escaparate grande, ¿no? Pero el otro día estaba en el súper comprando y se me acerca un señor muy educado, me dice: buenas tardes, solo quería decirle una cosa, le echamos de menos. Le digo, pues muchísimas gracias, se lo agradezco de corazón. Claro, tantos años después, pues te llama un poco... Pero si la gente de determinada generación, o sea, los más jóvenes no. Bueno, los más jóvenes depende, los de 30 y 30 y tantos sí, porque yo estuve haciendo los partidos de la Champions también un tiempo y entonces pues ellos pues, veían mucho la Champions, ¿no? Y aquellos años además las audiencias eran brutales. Pero sí. Hombre, las posibilidades de que te conviertas en un idiota, si es que no lo he sido en algún momento, eran mucho más fáciles entonces, porque, claro... Eres más joven además, la cual te piensas además, que eres el rey Javier, tú del mambo, vas ¿no? a estudiar una carrera, en mi caso, periodismo, que ya te digo que empecé arquitectura y que podía haber sido. Y claro, tú no te preparas para que pase lo que luego pasa. Te preparas para, pues escribir o hablar en la radio y tal, y de repente te das cuenta que por una serie de circunstancias, y afortunadamente para ti, por suerte por lo menos, en el sentido de que puedes hacer algo que mucha gente le gustaría hacer y no puede, pues empiezas a ser, pues eso,
Te conocen en todos los sitios y, bueno, es fácil que te equivoques y que te confundas. Porque es un poco incómodo también, ¿eh? Porque, claro, te sientes observado permanentemente. Hay veces que no sabes muy bien cómo actuar. Hay veces que la gente te malinterpreta. Bueno, ahora es horrible, claro. Ahora te iba a decir, que tú imagínate ahora que tú hicieras pues lo que hace ahora Rivero, lo que hace Carlos Martínez. Sí. O sea, retransmitir, narrar un partido con las redes sociales debe ser... Bueno, me pasó, Me imagino que no se lo leen luego, porque ahí viene... No, bueno, se depende. un poco ahí en un... Fíjate, a mí me pasó, y peor momento que ahora, porque era justo cuando salieron las redes sociales. Yo estuve haciendo la Champions en televisión española desde 2008, me parece, a 2012, más o menos. Y esos 4 años, prácticamente en las redes sociales, y era brutal. Porque ahora ya las redes sociales, digamos que todo el mundo se ha dado cuenta que probablemente no es lo que todo el mundo creía que era, el oráculo de la independencia, de la veracidad, de que todo el mundo puede opinar, sino que hay mucha manipulación, ¿no? Y entonces era brutal. No te pasa en una, además, ¿no? Tengo un error, pero en un directo te puede ocurrir, pues Javier, te equivocas de jugador o te equivocas de... Que no me pasara en una... El problema son las mentiras que contaban. Ya. O sea, ya no es que no te pase en una, que oye, pues al final... No, pero vamos... Además, yo me acuerdo que aquella época fue terrible porque ha sido la única vez en España que los partidos del Barcelona, de todos los equipos, pero especialmente del Barcelona, en Cataluña se retransmitían por televisión española, no por TV3. Entonces, claro, pero eso... Todavía no se sabía lo de Negreira, ¿no? Porque no, todavía no se sabía lo de Negreira. Pero eso significaba que el público en Cataluña no estaba acostumbrado a escuchar los partidos del Barça en castellano, aunque también se ofrecía, pero entonces el circuito la catalán... pasión del fútbol y todo eso... Una locura. Pero, escucha, en Barcelona fue editoriales de periódicos y yo decía, pero joder, ponían en mi boca cosas que yo no había dicho, que había dicho otro compañero o que se habían dicho en otro sitio, pero claro... Bueno, pues es un tema que que no les... Porque esto me lo contaron después, resulta que empezaron a darse cuenta que la audiencia que tenían los partidos allí era superior a cuando lo daba TV3. Claro. Entonces eso era peligroso para, en fin, gente que... En fin, que buscaba, bueno, otra, para no meternos en líos, ¿no? Pero sí, muy duro. Lo de las redes. Para matar un poco el gusanillo, sigues haciendo colaboraciones en tablero, te has seguido, tablero deportivo, o sea, es una manera de... Y luego, que no hemos hablado todavía, pero porque no se nos va un poco el tiempo, tu afición a la gastronomía, a la viticultura, o sea, ese es otro... Otro Sergio Saúca, que no... Bueno, en realidad todo surgió por Pepa Fernández. Pepa con No es un día cualquiera, yo empecé a colaborar con ella hace mucho tiempo. ¿De quién fue la idea de llamarle Saúca Corchos? Bueno, si te lo cuento... Es un nombre... Yo empecé a colaborar con Pepa y hacía deportes, ¿no? Pero, bueno, pues con frecuencia quedábamos el equipo, o íbamos de viaje y comíamos no sé qué, y entonces, claro, como a mí me encantaba el vino, yo empezaba, pues mira, prueba. Y Pepa dice, oye, pero es que te encanta el vino. Bueno, total, que años después me dice, oye, a ti con lo que te gusta el vino, ¿por qué no hacemos un programa de vino? Una sección de vino. Fija. Y yo le decía, Pepa, hombre, yo encantado, pero no sé, y dejar el deporte, bueno, vamos a pensarlo y tal. Total, que al final nos animamos, ¿no? Y entonces nació una sección en No es un día cualquiera, con Pepa Fernández, que se llamaba El Saucacorchos. Y el nombre lo encontró, fíjate, de lo que dirían ahora un brainstorming. Me acuerdo que estábamos en Valladolid para hacer un programa desde allí, de No es un día cualquiera, los fines de semana, ¿no? Y entonces estábamos en la cena y Pepa dice, oye, vamos a ver qué nombre ponemos a la sección de Sergio, justo antes de... Y estaba José María Íñigo, que en paz descanse, Forges, que en paz descanse también, Andrés Averasturi, José Ramón Pardo, Pepa Fernández, y no sé si había alguien más, pero fíjate el elenco.
Sí. Claro, toda esta gente empezó ahí medio en broma, medio en serio. José Ramón acaba de escribir ahora una autobiografía. José Ramón es un fenómeno. Sí, estuvo aquí también con nosotros. José Ramón es una mente, le llamábamos la pardopedia. Porque sabe todo, ¿no? Todo, pero bueno, lo más insospechado que te puedas imaginar. Sí. O sea, es un tipo súper inteligente, ¿no? Y ya para ir un poco terminando, siempre hay la televisión pública, la televisión privada, debe competir con programas comerciales, debe entrar en ese mundo más comercial, si quieres. Ahora, por ejemplo, me gustaría saber tu opinión, y a muchos profesionales también ya han criticado duramente el tema, ¿no? La familia de la tele. ¿A ti qué te parece, no? Tú que eres un hombre que has vivido en televisión española 30 y tantos años, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Bueno, vamos a ver. El problema que hay en televisión española, que yo creo que es un problema... El servicio público y es la confusión que tenemos en este país. Yo creo que no es solo en la televisión. La confusión que tenemos en este país de que lo público es lo del gobierno de turno. Yo creo que eso es un error, y hablo independientemente del partido que sea. Por ejemplo, en Noruega crean una empresa pública que es para gestionar el petróleo, por ejemplo. Cogen y contratan a los mejores profesionales, les pagan muy bien pagados, ahora les exigen a nivel de transparencia, de profesionalidad, de resultados, tal. Esa es una lacra en España. Porque en España, si las empresas públicas fueran eficientes, España sería un país muchísimo más rico económicamente y mucho más potente industrialmente y a todos los niveles. ¿Qué pasa? Que en realidad aquí, cuando llega el partido nuevo y sale el otro, lo que hacen las empresas públicas, quitar a los BIOS para poner a los otros. Y viceversa. Y en televisión española es lo mismo. Desafortunadamente, en concreto, un programa como ese, que es muy significado, porque al final estamos hablando de Belén Esteban, de toda... Lo que te quería decir, viene una gente nueva... Ese paso no se había dado, ¿no? Viene una gente nueva que, pues, ese sentimiento que podemos tener los que estamos allí de pertenencia a una empresa o tal, no lo tienen, porque no han estado allí nunca. Y entonces hacen un poco, pues, o lo que les dicen, o lo que ellos creen oportuno, o lo que piensan que va a dar más audiencia, pero... sin pararse a pensar si eso enriquece o no enriquece al servicio público, si eso cuadra o no con un servicio público y tal. Y entonces hay programas que dices tú, pues sería esto... Ellos mismos, las personas que colaboran ahí, dicen, a mí me dicen que hubiera trabajado en una televisión pública y yo se hubiera dicho que estaban mal de la cabeza, ¿no? Porque es muy difícil. O sea, es un poco un guisante en una tarta. No. Pero bueno, pues también hay que entender que nombran a personas que creen que ese es el camino para conseguir unos resultados o para conseguir los objetivos que ellos se plantean. Y yo creo que la raíz del problema está más en el concepto que tenemos en España de lo público y de cómo se gestiona lo público. Que en un programa en concreto... Sí, yo creo que... Mira, en Televisión Española tuvimos la experiencia de... Yo llevo desde el 87, o sea, la tira de años. Solo ha habido 5 o 6 años que Televisión Española ha funcionado con los parámetros que yo te decía que creo que debían ser, que es profesionalidad. Y fueron los años de Luis Fernández, como digo, que bueno, pues eso fue un error del sistema. Eso fue que Zapatero dijo... Duró un tiempo y luego se dieron cuenta que tampoco... Bueno, eso duró el tiempo tampoco que era duró. De los suyos del todo y... Bueno, dio unos resultados que al poder político o económico no le interesaba, porque Televisión Española arrasó en audiencia, arrasó en todo. Pero solo en aquella época sí que se funcionó así. ¿Y qué programa ves ahora mismo? ¿Qué programa sigues? ¿En televisión, en radio? ¿Cuáles son tus programas? Bueno, yo escucho muchísimos podcasts. Muchísimo. Creo que, bueno, Pepa es una fenómena, no es un día cualquiera. Me gusta mucho Carlos Alsina. Me parece un fenómeno y creo que va a ser, si no lo es ya, la gran referencia de la radio española. Escucho, por supuesto, los programas deportivos, El Larguero, El Partidazo también. Veo poca tele, veo mucho cine, porque me gusta muchísimo, y películas antiguas, que tengo un montón en casa, el cine me gusta mucho.
Y veo sobre todo muchas retransmisiones deportivas que me siguen encantando. La NBA me encanta, bueno, soy un friki de la NBA también. Y bueno, pues todo lo relacionado con el vino. Tema de viajes, tema de bodegas, tema de esto, porque bueno, tenemos nuestro grupo de amigos que seguimos haciendo catas en las que pues, siempre también invitamos a gente relacionada con el deporte o amigos. Delante de una copa de vino siempre es más, ¿no? O sea, mira, pasamos momentos, amistad, digamos, ¿no? pasamos momentos inolvidables. A mí, yo tengo una anécdota. Yo cuando entré en la tele, en la época aquella de Pedro Piqueras, los primeros informativos, entonces una de las referencias de Televisión Española, una estrella, era Arturo Pérez Reverte, que era corresponsal entonces de guerra y tal, ¿no? Bueno, Arturo es una de las personas más educadas, más amables y que con más cariño me trató desde el minuto 1, y yo era un becario. Y fíjate, él era ya una... Bueno, pues una de las satisfacciones, luego, bueno, hemos seguido teniendo buen trato, coincidimos como colaboradores en el Semanal, que era un medio del Grupo Vocento. Suplemento dominical. Del Grupo Vocento, lo que eran los periódicos de provincias y tal. Pero habíamos perdido un poco el trato. Y entonces, uno de las personas del núcleo duro de nuestra peña de catas del Saucacorchos, un día me dice, macho, yo, si un día pudiera saludar a Arturo Pérez Reverte, solo saludarle, digo, pues mira, pues le voy a llamar y a ver qué... Entonces le llamé a Arturo, que hacía tiempo que no hablábamos, y le dije, Arturo, lo que te voy a proponer, a lo mejor me mandas a la porra y lo entiendo. Mira, tenemos un grupo de gente y tal, y les volverían locos. Y me dijo, por supuesto. Lo único, estoy ahora de promoción con un libro, vamos a buscar una fecha. Y entonces vino Arturo, bueno, un día inolvidable para quienes estuvimos. Hombre, yo ya le conocía, ¿no? Pero es que luego, Arturo, para que la gente vea, y es algo que no suelo contar, pero como es tan positivo de Arturo, estuvo con nosotros, la gente me llamó, me dijo, Sergio, no lo voy a olvidar en mi vida. Y al día siguiente me llamó Arturo y me dice, oye, Sergio, ¿crees que he dado la talla? Está bien. O sea... Sí, como... para que, de verdad, la humildad de una mega estrella a nivel mundial, porque Arturo, esto fue justo en torno a la pandemia, o sea que Arturo era ya lo que es ahora. Un tipo, y cuando me llamó, conocido, dije, Arturo, no me puedo creer lo que me estás diciendo. Muy bien. Oye, pues Sergio, ha sido un placer para mí estar ahí, recordando algunos viejos tiempos. Conocemos gente además... Sí, es verdad, amigos comunes. ¿no? Yo creo que hay espacios comunes ahí. Hemos hablado de José Ángel, que además era... José Ángel, Pepe Ribagorda. Sí. Pepe Ribagorda. A mí, sabes que me decía que, Javier, no es correcto decir la cepa del poste, hay que decir la base del poste, porque es eso de cepa y tal. Claro, cosas que se aprendía mucho. Sí, la cepa es una comparación vinícola, precisamente, pues las cepas en vaso salen del suelo y es como un tronco de madera, y por eso es la cepa del poste. Es una metáfora. Son metáforas que se hacen mucho en las retransmisiones. Claro. Oye, pues nada, muchísimas gracias y gracias un placer. a ti, Javier.